Bueno, Violeta, ¿quién nos lo iba a decir? Nosotros con lo anticlericales que somos, haciendo un programa en una iglesia. Bueno, pero no es una iglesia cualquiera, es una iglesia desacralizada y convertida en una sala de rock, la Bilbo Rock. Ah, o sea que le han hecho un exorcismo, pero al revés. Le han sacado a Dios y le han metido al diablo. Es una manera de verlo. Así me gusta muchísimo más. Bueno, vamos a saludar a la parroquia, ¿no? Nunca mejor dicho. Vamos allá. Arratsaldeon, Bilbo, Selán. A ver, no, más alto, como un coro de iglesia, copón. Zelan. Oso ondo. Gu baita, oso pozik gaude Bilbon, egotea zuek ikusteko irrikitan geunden. ¿Qué tal lo he hecho? Bien, ¿no? Te veo sueltísimo con el euskera, ¿no? Sí, es que tengo maestra. ¿Qué has dicho para yo no quedarme yo fuera? Que estamos muy contentas de estar en Bilbao y que teníamos muchísimas ganas de verles. Vale, suscribo. Estamos encantadas de estar en Bilbo Rock, un espacio transformado para participar en esta nueva edición de Urban Bat, un festival de arquitectura transformadora, dedicado a pensar el futuro. María Arana es su codirectora. Arratsaldeon. María, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar con vosotros y de arrancar el Festival Urban Bat Fest con un carne cruda en directo. Bueno, ya hicimos un especial de Urban Bat desde nuestro estudio en carne cruda, para quien no lo recuerde o no os conozca. ¿Qué es Urban Bat? Pues Urban Bat somos una cooperativa de iniciativa social que trabajamos sobre todo generando espacios de encuentro, de diálogo, de debate, para fomentar la cultura crítica, fomentar la participación e invitar a una multitud de gente muy diversa, como de técnicos de las instituciones públicas, ciudadanía en general, arquitectos, arquitectas, agentes culturales, a pensar de qué forma podemos mejorar las ciudades, ¿no? Porque creo que no somos conscientes de cómo nos afecta la arquitectura y la ciudad en nuestro día a día. Estamos muy preocupadas por lo que comemos, por la ropa que compramos, por dónde se fabrica, pero tenemos muy poca información sobre los espacios que habitamos y cómo nos condiciona la ciudad. Pues vamos a intentar averiguarlo en el día de hoy. Esta edición de Urban Bat, que hasta el 24 de noviembre tiene actividades, la habéis titulado con el No Future de los Sex Pistols. Bueno, imagino que no es resignación frente al No Future, sino un alegato punk para romper con esa falta de horizonte. ¿Por qué No Future? Pues porque en esta crisis multidimensional en la que estamos inmersas, todas y todos estamos preocupadas, estamos tristes, estamos enfadadas y creemos que a través del festival tenemos que canalizar toda esa energía negativa y convertirla en aspectos y elementos y producir cultura crítica que nos ayude a mejorar las ciudades. Porque hay futuro, ¿no? Yo creo que sí, que hay futuro. Hay futuro y por eso este año os habéis centrado en la gente joven y en la forma en la que sienten o no esa posibilidad de futuro. ¿De qué forma la arquitectura y el urbanismo son capaces de crear nuevas posibilidades? Pues primero tenemos que decir que la arquitectura y el urbanismo han sido una de las grandes causas de esta crisis multidimensional. Es decir, el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero la produce la propia actividad de la arquitectura. Y entonces, el arquitecto Juan Herreros lo que dice es que la arquitectura ha sido causa, pero también es solución. Y que por tanto, a través de la arquitectura tenemos que conseguir fórmulas mucho más innovadoras, mucho más inclusivas y mucho más sostenibles para crear nuestro propio futuro. Y creo que la gente joven se encuentra en un contexto bastante difícil, pero que a la vez tiene que tener la capacidad para poder construir su propio futuro, ¿no? Y nosotras estamos aquí para animarles. Nosotras también, y hemos titulado este programa Arquitecturas para el colapso. ¿De qué manera? Ponnos ejemplos. ¿La arquitectura puede afrontar esta crisis global que estamos viviendo? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es volver a pensar que la arquitectura debe de ser un oficio y no un negocio. Y la arquitectura debe de volver a recuperar esa función social que ha tenido toda la vida, ¿no? La arquitectura tiene que mejorar la vida de las personas y yo creo que es un punto de partida y un punto de inflexión que nos tiene que permitir generar esos cambios en la propia disciplina de la arquitectura. Y por otro lado, creemos que también hay una rama de la arquitectura que tiene que ver con la generación de pensamiento, que es muy importante y que empieza a derivarse en la época del Renacimiento, porque en el Renacimiento hay como dos variables, ¿no? Una, la que piensa y el conocimiento que se genera para construir edificios, y otro, el conocimiento que se genera para construir pensamiento. Y creemos que esa parte de la arquitectura tiene que ayudarnos a sobrellevar el colapso, digamos.
Y todo eso lo vamos a hablar en un edificio que es un ejemplo de transformación. A lo mejor el público que está aquí lo conoce, pero para quien escuche el programa, ¿qué era y qué es ahora Bilbo Rock? Pues Bilbo Rock era una antigua iglesia construida en el siglo XVII. Encima, en los textos se cita que fue elevada y construida por 2 señores de Bilbao. No tuvieron ningún otro tipo de ayuda, parece ser, o sea que fueron los Ellos dos solos. Efectivamente. Y entonces Fueron ahí, piedra a piedra, domingo a domingo. Y yo creo que tenemos que cambiar esos hábitos de no solo y únicamente reconocer la autoría de los arquitectos, arquitectas o de los señores que pudieron favorecer o apoyar la construcción de este tipo de iglesias, sino que también tenemos que reconocer también a toda esa gente que participó en su construcción. Luego, en los años 90, este edificio lo obtuvo el Ayuntamiento de Bilbao y lo convirtió en un espacio para la generación, la producción y la muestra del talento local musical. Y bueno, pues yo creo que hoy es en muy día, grande. Sí, es verdad. Y yo creo que hoy en día también Bilbo Rock se ha abierto a otro tipo de disciplinas y bueno, tengo que aprovechar el momento para agradecer al área de juventud del Ayuntamiento de Bilbao por cedernos este espacio para que podamos dar inicio a este Festival Urban Bat Fest. Oso ondo. Pues nada, María Arana, codirectora de Urban Bat, gracias por invitarnos por segunda vez, sobre todo por traernos esta segunda vez hasta Bilbo. Es que ricasco. Sue y es que ricasco. Bueno, pues un aplauso para María. Un aplauso. Vamos allá, bienvenidas, bienvenidos, ongi etorri. No sé si viste, Violeta, pero el otro día la directora de la revista Lifestyle de nuestro periódico favorito, La Razón, tuiteaba un vídeo desde Qatar maravillada de que en las rejillas del suelo salía aire acondicionado. Tuve la suerte de no verlo. Aire acondicionado al aire libre. Correcto, sí. Y criticaba a Pedro Sánchez por ser tan tonto de no ponerlas en Madrid, aunque eso ni siquiera sería su competencia. De La Razón tenía que ser. Qué vergüencita ajena. Sí, pero a ella le parecía una ocasión como otra cualquiera para criticar al gobierno bilduetarra que tenemos, imagino que por sus medidas de ahorro energético, que son las de toda Europa. Y este cráneo privilegiado piensa que el ejemplo a seguir es Qatar, el país con mayor gasto energético per cápita del mundo, donde el 60% de la energía se gasta en refrescar, porque allí la vida es casi inviable, pero vive un puñado de multimillonarios del gas y del petróleo que se han construido un oasis artificial, obsceno y absurdo, ultracontaminante como el Mundial de Fútbol, en el que esclavizan a los trabajadores para hacer campos con asientos refrigerados. Otra gran idea, ¿qué puede salir mal? A eso voy. El planeta se va al carajo y sin duda Qatar es lo que no hay que hacer. Hoy aquí vamos a pensar en arquitecturas para el colapso que van en dirección opuesta, que van en la dirección de salvar el mundo y a las personas. Sí, porque frente a la futurofobia que nos paraliza, hay opciones, alternativas, maneras de hacer las cosas bien. Arquitectura por un planeta más limpio, más sano, más humano, menos raro, que dirían María Jiménez y la cabra mecánica. Tú que eres tan guapa y tan lista. Eso es. Bueno, eso es. Urbanismo y arquitectura que piensen en decrecimiento, proximidad, eficiencia energética, humanidad, comodidad. Más utopía, menos distopía, más cambio social, menos economía. Brindo por ello. Y a esa arquitectura le va a poner hoy música el Elgoitarra Amorante, nombre artístico de Iván Urizar, que con muy poco, hace mucho, con unos pocos elementos, hace catedrales sonoras, iglesias como este edificio. Esto se llama Aigu. Cascatodo, emakume beltzarana, besoa luzatudo, eskalearen antzera. Adatxaskatudo, emakume beltzarana, besoa luzatudo, eskalearen antzera. Jazz banda Parisen, jazz banda Parisen, gaueko doinuen, gaueko doinuen. Jazz banda Parisen, jazz banda Parisen, gaueko doinuen. Samine
Garret Algara sotinka, Harlem oso hementxe. Garret Algara sotinka, pianista eta dotziak, magalduak eta komikoak. Kez eta izerdiz, beterik kabaretan. Kez eta izerdiz, beterik kabaretan. Ametxan atiren argiero ez, ametxan atiren argiero ez. Pimpilin, pausa, pausa, pausa. Oi artistak esatiok, oi arratzo dolduak. Oi artistak esatiok, oi arratzo dolduak. Ektega eta gaztez da biltza. Zeta gorrizko kon altxatu eta, zeta gorrizko kon altxatu eta. Haigu, erraten digu, haigu. Keño erratu. Ta. Zeta gorrizko kon altxatu eta, zeta gorrizko kon altxatu eta. Haigu, erraten digu, haigu. Keño iratuz, ta moltxos, ta moltxos. Ta bazoaz, balantzaka. Eskerrik asko. ¿Qué te ha parecido, Violeta? Bueno, he flipado. Aquí has flipado, pero mucho en colores. Flipado en colores. Bueno, yo tenía muchísimas ganas de tener a Iván en el programa porque pasó por Madrid antes de la pandemia y me perdí el concierto y dije, pues mira, me voy a ir hasta Bilbo y me lo traigo a carne cruda. Es que ricasco. Es que ricasco zuei. Oye, esto creo que es un poema de Sarri, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Un poema de Joseba Sarri Hernandía. ¿Y qué cuenta? Bueno, en este poema cuenta, a mí me gusta pensar que es él que entra a un club de jazz de París y se enamora de una chica que está velando allí, intenta ligar con ella, tiene un final espléndido en que le manda a tomar por saco. Muy bien, como tiene que ser, claro que sí. Oye, estamos en un espacio de rituales y rezos y no especialmente esta canción que acabas de interpretar, pero sí tu música tiene algo de místico, casi religioso y ritual. Sí, bueno, mis conciertos comienzan como muy telúricos y así, luego es verdad que tienden a ser más festivos, la mitad para adelante, pero bueno, este es de los temas que están de la mitad para adelante. Hoy hemos empezado con la fiesta y luego iremos a lo telúrico y acabaremos con más fiesta todavía. Todo eso lo vamos a recorrer, volveremos después con Iván, que mezcla la tradición, la sabiduría popular y ancestral con la tecnología, la electrónica y el futuro, que es algo que también hacen nuestras invitadas en Urban Bat. Uy, que no lo dices bien. En Urban Bat. Sí, Urban Bat quiere imaginar futuros posibles. A eso se dedica Ane Abarrategui, una de las socias cofundadoras de Tipi, una cooperativa para la transformación social. Ane, arratsaldeon. Arratsaldeon. Te has especializado en el diseño especulativo. ¿Eso qué es? Bueno, el diseño especulativo es una corriente del diseño que es más cercana a las prácticas artísticas, que de lo que se ocupa es un poco de imaginar posibles futuros, no solo probables, sino posibles, a través de la creación de objetos, de imágenes, de ficción. Entonces, un poco que el diseño es una excusa para pensar en cómo podría ser el mundo
Y esos objetos, de alguna manera, son como una máquina del tiempo que nos interpelan sobre cómo podría ser la vida en el futuro. Ponme un ejemplo. Pues yo qué sé, pues desde, imagínate, nosotras hemos hecho ahora como una caja que es como de carne, de hecho como carne cruda, Muy bien. que la abres y tiene dentro unos lunares que te los puedes poner en la piel y te conectan a una colmena donde se comparten los cuidados, porque se asume que en el futuro los cuidados van a ser compartidos, no van a ser algo que solamente unas personas cargan con ellos, sino que estamos conectados y los compartimos y nos ayudamos mutuamente. Entonces es un objeto que creamos fruto de un proceso de diseño colaborativo. Muy bien. Qué maravilla. Es que esa es una de las ideas que combate el futuro oficial, ¿no? Una idea de lo que nos dicen que va a ser el futuro. ¿Qué estereotipos aparecen al imaginar el futuro y que nos dificultan pensar en otros mundos posibles? Sí, el futuro al final es un terreno político y hay un futuro oficial que es el que se encarga de mantener el status quo. Entonces llevamos 100 años como hablando de las mismas cosas cuando pensamos en el futuro. Coches voladores, viajes al espacio, rascacielos, la misma mierda todo el rato. En realidad la sociedad ha cambiado un montón y seguimos como con, ¿no?, símbolos fordistas y sí que existe un futuro oficial, pero es muy peligroso porque al final las historias que nos contamos nos condicionan. Entonces hay que prestar un poco de atención a cuál es ese futuro oficial para intentar transformarlo, porque si no... Hay otras narrativas que combaten, de hecho, esas distopías establecidas, como el solar punk o green punk. ¿Eso qué es? El solar punk es un movimiento cultural que es optimista respecto al futuro. Se imagina un poco una sociedad donde hemos conseguido una armonía con la naturaleza y hemos logrado como, pues, superar el cambio climático. Entonces imagina, pues eso, una sociedad donde todas las energías son renovables, las ciudades y la naturaleza se mezclan, todo es tecnología do it yourself, autogestionada, todo es bonito, es como una utopía. ¿Y es posible esa utopía o acercarnos a ella? Bueno, yo creo que es interesante plantearla porque es una imagen esperanzadora y también a la hora de, cuando lo imaginamos, podemos extraer claves para el presente. Yo creo que las claves de, por ejemplo, que la energía sea autogestionada y que no esté en manos de grandes corporaciones podría ser algo interesante. Quizás eso también sea una llave para, ¿no?, combatir ciertos problemas que tenemos hoy en día. En un programa de Carne Cruda, recientemente hablamos del afrofuturismo en la literatura, pero también existe ese movimiento no colonial en arquitectura. Explícanos qué es y qué podemos aprender de él. Bueno, yo creo que es un movimiento que tiene aparecen muchas cosas, ¿no? No solamente en la literatura, en la arquitectura. Es como que al final, si en Occidente estamos buscando un poco, cuando pensamos en el futuro, pensamos en progreso, crecimiento, en el afrofuturismo plantea más como ir a lo ancestral, revisitar todas esas referencias, ir a las raíces, a la sabiduría comunitaria y pues las arquitecturas que se plantean en el afrofuturismo tienen muchas referencias estéticas de otro tipo y también son como, pues, aldeas como globales, ¿no? No tanto como ciudades con rascacielos, es otro tipo de, pues, una mirada más interseccional. ¿Y el feminismo también tiene algo que decir al respecto? Sí, o sea, la ciencia ficción feminista es súper fructífera y la ciencia ficción ha sido una aliada del feminismo indiscutible, ¿no? En la literatura de la ciencia ficción, o sea, en la literatura de la ciencia ficción feminista, pues encontramos ejemplos de otro sistema de sexo-género, otras relaciones entre, ¿no?, los seres humanos, desde, por ejemplo, yo qué sé, países donde puede haber cinco géneros, hasta alienígenas que bajan y embarazan a hombres. O sea, hay todo tipo de ficciones que plantean, pues, otra serie de escenarios y de mundos, ¿no? Y todo eso nos inspira, o sea, nos vale para cambiar el presente. Claro, ¿eso en qué se concreta en la arquitectura y en el urbanismo? Bueno, al final es como que si imaginamos que no hay solamente una civilización, eso nos da ya como, nos inspira para poder pensar de otra manera, ¿no? Entonces, si pensásemos que, pues eso, el sistema sexo-género fuese de otra manera, pues igual podríamos pensar en ciudades donde los cuidados están a cargo de más gente, ¿no? Y eso podría también, y se materializa también en la arquitectura, como edificios que tengan usos comunitarios en los bajos, por ejemplo, o viviendas que no estén pensadas para familias, pues, clásicas y, ¿no?, como donde hay un hombre, una mujer, o dos mujeres y dos hombres con niños y un perro y un coche, sino que hay otras maneras de habitar, otras maneras de vivir y también la arquitectura responde a eso. ¿Y se está haciendo algo en ese sentido? Sí, o sea, hay muchos ejemplos, Ula también los conoce. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en Durango haciendo la Ordenanza Municipal de Vivienda, que es una normativa que establece cómo van a ser las casas, ¿no?, que se vayan a construir de aquí en adelante, y hemos establecido unos parámetros que permiten que no haya jerarquía, por ejemplo, entre las habitaciones de una misma vivienda, asumiendo que, pues, a lo largo de la vida va a haber distintas personas que vivan ahí, no solamente una pareja con hijos, sino que igual de repente compartes piso, te puedes comprar una casa con una amiga, por ejemplo, ¿no?, o te haces mayor y alguien viene a cuidarte. Entonces, que hay muchos ejemplos de cómo son esas viviendas, pero ese sería uno, por ejemplo. Bueno, has citado a Ula, vamos con ella. Imaginar un futuro es proyectar la incertidumbre, así se titula el libro de Ula Irureta-Goyena. Incertidumbre, palabra que asociamos a amenaza y riesgo, a inestabilidad y vulnerabilidad. Cualquier crisis la concebimos compuesta de un alto grado de incertidumbre. La incertidumbre la sentimos como miedo a lo desconocido y, por tanto, esta va acompañada de un interés por superar, vencer, aniquilar la circunstancia que provoca incertidumbre,
como si de un bicho malo o enemigo se tratara. Así lo ha entendido la sociedad en su desarrollo de la idea del progreso, y también la arquitectura. Estas páginas quieren mirar la incertidumbre como una condición de la realidad a ser reconocida y abrazada para colaborar con ella en el proyecto de arquitectura. Esas páginas son de Ula, que es arquitecta, urbanista y profesora de la Universidad del País Vasco. Arratsaldeon, Ula. Arratsaldeon. ¿A qué incertidumbre se enfrenta un arquitecto en este mundo en crisis? Ay. Pues primero, cuando un arquitecto piensa en algo habitable, está muy condicionado por una forma de pensar, y nuestra generación, que somos hijos e hijas de unas escuelas de arquitectura muy estructuradas en base al proyecto moderno, pues lo que tratan es de eliminar la incertidumbre. Ese es como el mayor objetivo, para tener el espacio y todo lo que se proyecta bajo control, con una idea así de que tenemos que anticipar el futuro. Ese es nuestro objetivo, y entonces hay una constante lucha contra el paso del tiempo, ¿no? Porque el envejecimiento está fuera de nuestro control. Sí. Y también pues tenemos que predecir cómo se va a funcionar en este espacio. Entonces, ahí tenemos todas estas herramientas arquitectónicas para homogeneizar, simplificar, clasificar, estereotipar. Estructuras del miedo, se podría decir. Exacto, sí. Tú hablas entonces de abrazar la incertidumbre en lugar de abordarla con miedo e intentar aniquilarla. ¿Eso cómo se traduce en la arquitectura? Bueno, a mí me sedujo mucho la cosmovisión oriental, pero que también la podemos encontrar en muchas culturas indígenas, donde ya hay como un relax hacia el paso del tiempo, porque se entiende que todo formamos parte de este entorno, y todo, pues, ¿no? Hay una renovación cíclica, y entonces, bueno, pues la permanencia del tiempo no es tan importante. Entonces empiezan a aparecer otras sensibilidades hacia el entorno, entendiendo nuestro quehacer proyectual como un campo de relaciones. Yo utilizaba la imagen de un bosque, ¿no? De cómo en un bosque cada uno decide, ¿no? Perceptivamente son muy ricos, y bueno, cómo tienen que ser. Entonces eso era como mi respuesta a un campo que trabaja con la incertidumbre. ¿Y qué se puede hacer con un bosque? ¿Qué maneras distintas hay de abordar un bosque? Pues eso, cada uno decide cómo y qué tiene que ser. ¿Las culturas son muy distintas en este sentido? ¿Lo oriental y lo occidental se contraponen? Sí, son dos cosmovisiones totalmente diferentes que atañan sobre todo, ¿no? a cómo vemos el paso del tiempo, y bueno, eso es lo que uno quiere, ¿no? Aniquilar todas las incógnitas, y el otro pues fluye con el tiempo. Exacto, es más orgánico. ¿Y eso en qué? Yo voy a insistiros mucho en poner ejemplos en cómo se materializa eso. Bueno, si al final es esencializar la arquitectura como una estructura que es muy perceptiva, ¿no? Y que cada uno es muy polisémica, y cada uno lee ahí algo, y pues como en un bosque, como, ¿no? Cada uno decide, bueno, pues ahora voy a entender que estos árboles están creando aquí un espacio, y entonces ahí pues esa estructura se concretaría en un edificio, ¿no? ¿Aprender de la naturaleza quizá? ¿O? Totalmente, los sabios. Y pensando en nuestra incertidumbre de hoy, ¿qué arquitectura deberíamos proyectar para hacerle frente? ¿Qué arquitectura? ¿Qué arquitectura podemos proyectar para hacer frente a nuestra incertidumbre? Pues una que sea, ¿no? Que tengamos esta sensibilidad, que escuchemos el entorno, que tengamos mucho más presente dónde estamos y con qué nos estamos relacionando. Vuelvo con Anne, porque habéis desarrollado un pautólogo, 5 pautas para pensar lo futuro, que nos han parecido muy lúcidas, y que son estas. Primera, el futuro no existe y no se puede predecir. 2. El futuro no es universal y la diversidad puede ser un arma. 3. Evitar dicotomías y abrazar la complejidad. 4. Importante pensar en la vida cotidiana de los futuros. Y 5, y última, trabajar desde lo incómodo, desde lo intelectual a lo corporal. Anne, ¿de qué manera te sirve este pautólogo para crear?
nosotros utilizamos este pautólogo para pensar futuros de manera colectiva, con comunidades, con grupos de personas, porque al final sí que vemos que, bueno, en los procesos de participación ciudadana y así, cuando queremos como generar alternativas, nos cuesta mucho salir de, ¿no?, de una mentalidad solucionadora, de siempre querer buscar como respuestas, y ponemos estas pautas encima de la mesa para pensar de una manera un poco más amplia y generar otra serie de imaginarios, otra serie de opciones. Entonces, para nosotros es una herramienta de trabajo. Cuéntanos también alguna cosa, yo que sé, que me encanta esto de trabajar desde lo incómodo, desde lo intelectual a lo corporal, ¿qué significa? Pues, por ejemplo, cuando estás pensando en el futuro, no solamente estar como haciendo un escenario de cómo sería el sistema político, cómo sería no sé qué, sino puedes performarlo también, de vamos a hacer la casa, venga, con esto que tenemos aquí, eso lo hemos hecho alguna vez, pues cómo sería la vivienda de esta persona, pues venga, ponemos aquí los muebles, el otro no sé qué, y haces como un ejercicio más físico también, para pensar de otra manera también y vivenciarlo. ¿Las viviendas podrían ser muy distintas a lo que conocemos hoy como viviendas? O sea, yo creo que sí, pero no tanto como a nivel estético. No me imagino algo como, ¿no?, como súper tecnologizado, no sé qué, sino que incluso igual hay muebles de Ikea o son feas y están rotas también, ¿no? Siempre tenemos una imagen del futuro como que todo va a ser brillante o como súper distópico. Pues estará roto también, pero igual vivimos otras personas ahí y funcionamos de otra manera, nos organizamos de otra manera, porque va a haber como, bueno, pues la gente la sociedad va a estar más envejecida, va a haber un cambio climático ya como, ¿no? Pues, va a haber, no, lo estamos. Y muchas desigualdades sociales, entonces probablemente nos organizaremos de otra manera. Me encanta también lo de la vida, pensar en la vida cotidiana de los futuros, ¿eh? Parece que siempre pensamos en vidas maravillosas o vidas muy estables, vete a lo mínimo, ¿no? Y a lo cotidiano, a lo diario. Sí, o sea, cuando hablamos de eso, estamos pensando más en procesos de participación ciudadana donde pensamos futuros con mucha gente muy diversa. Entonces, pensar siempre en lo grande, en cómo es lo sistémico, a veces no vale, pero si piensas en qué desayuna a esas personas, estás hablando del sistema y haces unas reflexiones políticas como muy potentes, pero desde algo en lo que todos somos expertas, ¿no? Que es el desayuno, por ejemplo. Porque hacer ciudad y hacer pueblo es hacer política, Ula. Uy, sin duda, una cosa, ¿no? Tal como pensamos, tal es como vivimos, y eso tiene un reflejo directo en nuestras ciudades. Si hoy se habla de renaturalizar, de la ciudad de los 15 minutos, ¿no?, de los espacios de bajo emisivos, de las comunidades energéticas, todo eso está hablando de una sociedad que está inquieta y que está viendo, pues, que hay que transformar, por ejemplo, ¿no? Eso es una relación directa. Y en vuestro caso, ¿cómo imagináis vosotras el futuro? ¿Qué tipo de edificios, viviendas, ciudades, pueblos creéis que seremos capaces de crear? Ane. A ver, yo no quiero hacer un ejercicio de predicción porque el futuro no existe y no se puede predecir, pero sí que es verdad que yo creo que hay como 3 grandes retos a los que nos vamos a tener que enfrentar, que es como el envejecimiento de la población, el cambio climático, lo que decía antes, ¿no?, la creciente desigualdad social. Entonces, sí que me gustaría pensar en un futuro donde las ciudades van a ser más justas y más sostenibles, que, por ejemplo, podamos acceder a los servicios mínimos que necesitamos a 15 minutos a pie, por ejemplo, andando, o que las viviendas sean compartidas, habitadas por personas diversas, que haya una vida en común y donde se comparta no solamente el edificio, sino también otra serie de cosas, ¿no? ¿Y en tu caso, Ula? Bueno, también yo no hago futurología, esto es una cosa de deseo. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera ese futuro? Vale, pues yo me lo imagino seguramente que ya las ciudades no serán tan glotonas, ¿no?, de recursos, sino que seguramente empezarán como, primero, a mitigar los efectos que está generando y también a ser más autosuficiente y producir cosas. También una línea que está empezando ahora y que supongo que en el futuro también será mucho más importante será la relación entre la arquitectura y la salud, la neuroarquitectura, la psicoespacialización. Seguro que estas palabras, me imagino... Madre mía, sí, ¿qué palabras? No me vas a ir, no puedes pasar por neuroarquitectura y no explicarnos qué es eso, que flipamos en colores. Bueno, pues es ver los efectos que tiene el espacio en nuestra psique, exacto. Qué fuerte. Los colores. Eso también se piensa, ¿no? Ah, sí, pensamos mucho. Sí, porque a veces tengo la sensación de que la arquitectura es hostil con el ser humano. Algunas de las arquitecturas y urbanismos que nos rodean no parecen estar pensadas para darnos habitabilidad, sino para incomodarnos. Bueno, es que ese es otro de los poderes de la arquitectura y del espacio. Someter. Tal cual, violencia, sí. Bueno, pues hoy vamos, como siempre, aquí en Carne Cruda a intentar acabar con los sometimientos. Ana Barrategui, Ula Irureta Goyena, Mila esker. Qué ricasco. Muchas gracias. Chao.
Hoy vamos a ver cómo la música de Escorbuto sirve también para imaginar futuros mejores a través de la arquitectura, pero antes vamos a hablar con Iván, con Amorante, que trabaja como arquitecto las texturas y los textos. Amorante, amante en euskera, ¿no? Es también una palabra formada por los nombres del brasileño Rodrigo Amarante y el granaíno Enrique Morente, a los que Iván admira. Y es un creador de atmósfera, nacido en el Goibar, y es capaz de imaginar a través de un montón de instrumentos. Comenzó tocando la trompeta, pero como él dice, es capaz de golpear muchos más. El clarinete, el piano, el cencerro o la guitarra para crear músicas magnéticas con la ayuda de la tecnología. Con todo eso hizo un disco hipnótico, majestuoso, que suena ancestral y futurista al mismo tiempo, lejano en el tiempo, tanto hacia adelante como hacia atrás, titulado Bat Edo Hiru, 1 o 3, porque hay gente que piensa que es su primer disco, aunque en realidad es su tercero. Iván, ¿cómo, cuándo y por qué te conviertes en Amorante? Bueno, como bien habéis dicho, el primer instrumento con el que me enfrenté o que escogí fue la trompeta, que empecé a tocarla con 8 años y es el instrumento de cabecera que me ha acompañado durante todos estos años, ya que acabé la carrera musical de trompetista, entonces podría decirse que soy trompetista. Y nada, pues siempre me ha tocado estar en segunda línea acompañando bandas o... Esto ya está la nariz. El mundo de la trompeta. Efectivamente. Es muy difícil de defender un proyecto en solitario solamente tocando la trompeta. Entonces, pues hace 7 u 8 años pues, comencé un proyecto en solitario y se me ocurrió ponerle el nombre de Amorante, así, porque fonéticamente me gustaba, el significado también, y luego suena un poco horterilla. Y... Bueno, y es que además la pregunta es obligada. ¿Qué tiene Amorante de Morente y de Amarante? 2 artistas que me encantan, que admiro su música. Y luego, bueno, hay también un secreto a voces, que hay un torero súper facha, que es Antonio Morante, que firma como A. Morante. ¡Ostras! Sí, ¡Ostras! el que nadie había reparado hasta... Entonces es una manera de provocar también. Pisando charcos, eso es. Sí. Bueno, lo has dicho, vienes de la trompeta, has tocado en orquestas, en banda municipal desde los 12 años, ópera, improvisación. ¿De dónde sale este sonido que suena a aldea vasca, a monte, a cueva, a paisaje, a este paisaje que nos rodea? Bueno, yo creo que básicamente nace de todo lo que acabas de decir tú. Claro, un instrumento como la trompeta, pues con el pasado histórico que tiene, me ha hecho tocar en bandas, orquestas, he hecho óperas, he hecho BBCs, bodas, bautizos y comuniones. Por un momento he pensado que... que tocó en la radio inglesa. Sí. He hecho música experimental, he hecho rock, he hecho de todo. Entonces yo creo que esto es una especie de vomitar lo tuyo. Lo mío, sí. Además trabajas al revés de lo habitual, compones pensando en el directo, no en un disco. Efectivamente. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pues es muy fácil. Me encanta tocar en directo. Entonces yo trabajo en el local de ensayo para los directos. Mi problema ha llegado cuando lo tengo que poner en un disco. ¿Y cómo es entonces trabajar solo, construyendo toda esa catedral? Bueno, como esta iglesia que le hicieron sí, dos señores solos. Dos señores solos, piedra con piedra. Tú solo. La haces tú solo. Sí. Pues básicamente tengo el set montado en el local de ensayo y nada, pues trabajo canciones o construyo catedrales sonoras, como bien has dicho antes. Y como me encanta tocar en el directo, es para lo que existe Amorante. Lo haces a partir de las letras, creo, ¿no? Sí, y es algo que he aprendido con el tiempo, ya que en diferentes proyectos que he estado en bandas, porque también toqué anteriormente en una banda, siempre primero se construía la música y después intentábamos calzar la letra. Y calzar sin meter ahí un calzador como fuera, y utilizábamos el Wachuway y luego calzar las letras en euskera costaba bastante. Entonces el trabajo, hacerlo al revés, partir de las letras, es un trabajo súper estimulante y lo que consigues con ello pues muy que tienes letras propias, pero también hemos visto que le robas a los poetas vascos. Sí, yo siempre digo que hago letras. Las mías son las peores de las que canto, otras me las hacen ex profeso y otras las robo directamente, como la que hemos escuchado ahora, que es Haiku, la de Sarri. Sí, porque hemos dicho que trabajas solo, pero no siempre. También cuentas con colaboraciones como la de Usue Alberdi, la versolari escritora a la que entrevistamos en carne cruda por su novela musical Janis Joplin, con quien trabajaste en este Juliana. Trinitate kalean zen merkatu
Una canción que habla de esclavismo. ¿En qué consistió esa colaboración? ¿Cómo surgió y por qué ese tema? Bueno, pues me rompí una pierna hace unos añitos, entonces pues en ese tiempo que pasé postrado, me leí un libro que me encantó sobre el esclavismo en el País Vasco. A los vascos, que somos muy dichos a la épica, pues queremos pensar que nunca hemos sido esclavistas, lo cual es una mentira gordísima. Nos pasa a todos los españoles, casi todos, catalanes. ya me loca, fuimos. Sí. Sí. Hicimos mucho dinero con el esclavismo, entonces hay un libro precioso que habla de esto y nada, pues hablando con Uxue, que es una amiga y encima es también del Goibar, le comenté pues que quería hacer un tema sobre esto, le pasé un texto y sacó Juliana, que es pues una canción sobre una de las esclavas que escapó de la cárcel de Donosti. La canción además más sencilla, solo una guitarra y tu voz. El libro, por cierto, se llama Esclavos y Traficantes, de José Antonio Azpiazu. Y en tus conciertos, para los que no somos vascoparlantes, aunque estamos en ello, explicas la historia detrás de las canciones o lo que dicen las letras. ¿De qué hablan más o menos los temas de Amorante, donde yo veo mucha tristeza, oscuridad? Sí, bueno, es verdad que al principio era un tío más triste. Ahora soy el alma de la fiesta. Sí. Bueno, a ver, esta que ha tocado aquí sirve como gimnasio casi. Yo lo he visto con los pedales. Había gente haciendo aeróbic ahí en el patio de butacas. Sí, la narrativa de mis conciertos comienzan de un modo como el primer tema que has tocado, que ahora mismo es el tema con el que abro los conciertos, de un modo muy telúrico, muy sobrio, así, y va mutando hacia algo más festivo. Y bueno, pues lo que era muy triste al principio acaba siendo como más bailón, más de la muerte a la vida. Pero incluso la única canción que no tiene letra está dedicada de alguna forma a la muerte. Podría ser la banda sonora de una de las películas de John Cazale, o John Cazale, por el actor de cine y teatro estadounidense, así se llama esta canción. Un actor que falleció a los 42 años de cáncer, tuvo una carrera muy corta, tan solo 6 años y 5 películas, algunas de ellas, bueno, todas ellas en realidad, maravillosas. Todas estuvieron nominadas a los Oscars, fíjate tú, en tan poco tiempo. El Cazador, Tarde de Perros o El Padrino 1 y 2. Buscar John Cazale en internet y veréis que su cara os resulta muy familiar. ¿Por qué un tema para él? Porque es un actor, o era un actor cojonudo. Sí. Marido de Meryl Streep. Sí, efectivamente. Y era una bellísima persona. Y bueno, pues andando en su historia hay un pasaje de cuando estaba rodando El Cazador, él estaba ya muy mal. Entonces la empresa aseguradora no quería que trabajara en la película porque no querían asegurarle. Entonces yo creo que Robert De Niro puso dinero ahí y puso todas sus fuerzas para que John Cazale estuviera en la película. Y me parece un actorazo incontestable. Incontestable, sin duda alguna. Bueno, tú llevas lo ancestral, lo telúrico, hacia el futuro. De hecho, utilizando máquinas como las que vemos aquí, incluso el autotune. Sí. Creo que me has traído un regalo. Es que como no lo dices tú, lo tengo que decir yo. Vaya, Sí. vaya, ya hemos roto la magia de la radio, joder. Te traigo una camiseta. Si esto es magia de la radio, Violeta. Sí, bueno, como regalo no es muy original, pero bueno, es cuando quería sacar camisetas y sobre todo quería sacar camisetas que me las pudiera poner. Sí. Entonces me parece Que no te diera vergüenza ponértelas. Efectivamente, no quería una camiseta donde pusiera Amorante porque me da mucha vergüenza, entonces unos amigos diseñadores me diseñaron una camiseta preciosa con una frase que no es mía, es de un colega que se llama Xavier Esquicia, y la frase es autotunaren veteranoak, veteranos del autotune. Tío, eres la Cher vasca. Porque Cher fue la primera que utilizó de manera masiva el autotune. Efectivamente. Que se sepa. Pues Sí. eres el Cher vasco. Sí, yo traje el autotune a Euskadi. A ver esa camiseta. A ver. O sea, esto es guapísimo, porque además las Muy letras chula, están puestas En brilli brilli. En brilli brilli. Sí. ¡Oh! Y este aplauso además es porque aquí donde le veis, Iván es productor de Carne Cruda. ¿Vosotras sois productoras? A ver, que levante la mano los productores de este Bilbo Rock. Bueno. Uy, pocas manos veo yo ahí. A ver, aquí va a haber que Pero vamos a ver, aquí va a haber que poner dineros. Desde el 2017.
Toma ya, Bueno, pero toma sí. ya. Es que ricasco. Sueri. Venga, pues ahora para celebrar este momentazo, ¿por qué no te pones en tu escenario, que es tu hábitat natural, y nos regalas un tema para la concurrencia, sobre todo para los que ponen dinero? Va por vosotros. Va por vosotros. Por los otros, tapaos un oído. A ver, que 5 euros al mes los tiene cualquiera. Y 10. Y 10. Bueno, este tema lo voy a hacer con autotune también. Ah, mira. Autotune, muy bien. Y yo creo que es primicia porque es la primera vez que lo voy a tocar. Ah, primicia mundial. Sí. Ostras, qué regalo. ¡Otro aplauso, por favor! Y además se llama Vamos a bailar. Efectivamente. Egin dezagun dantzan, ¿no? O danchan. Y entre paréntesis, Stand By Me, que es una letra de Jon Geridiaga, un poeta cojonudo. Sí, otro robo. Bueno, no, en este le llamé por teléfono y le pedí permiso. Ah, Bueno, vale. Y me lo dio. Vamos. Bien. Bueno, me gusta testear siempre, como bien habéis dicho, me gustan los directos, me gusta tocar y testeo los temas en directo. No los saco primero y luego los Claro. defiendo en directo, sino que el público siempre es cobaya de lo que Somos tu ratoncillo de India, vamos. Pues a ver. Disfrutarlo, sufrirlo, vosotros veréis. Os tiene que gustar, ¿eh? Egin dezagun dantza, begiak itxita entzun, abesti zahar hori, stand by me, ontza begira daukagun arren, zaparretan txori xuria dugana, dantza egin dezagun, dantza egin dezagun. Saia gaitezen, benga itxi begia. Stand by, stand by, stand by, stand by me, stand by, stand by, stand by, stand by me. Gaztizugarri batek bihotzean toska egiten digun arren. Gaztizugarri baten bihotzean toska egiten digun arren. Gaztizugarri baten bihotzean toska egiten digun arren. Gaztizugarri batek bihotzean toska. Stand by me, stand by me, stand by me, stand by me, stand by me. Oso ondo.
Que me he puesto la camiseta, que es mi talla. ¿Me queda bien? ¿Es tu talla? Sí, me queda bien, ¿no? Me queda flama. Pero te tengo que hacer el gesto. La próxima vez le traes una violeta. Bueno, ha sido un pequeño error de producción. Es que no he hecho muchas, pero prometo... ¿Hay talla femenina? No, esto es todo unisex, sin Es género. unisex, sin género. El futuro es sin género. Es sin género, O, vale. o algo así. Incluso se puede utilizar de pijama. Sí, claro. Vale, pero para la próxima, una para violeta. Lo tengo apuntado. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir bailando con la música y la arquitectura. Muy bien, ese aplauso. Muy bien, ese aplauso espontáneo, amado público. Espontáneo. Como decíamos, Escorbuto, la banda más punk de la Tierra y de esta tierra, pueden ayudarnos a pensar el futuro y su arquitectura. Así que vamos a responder a la pregunta que se hacían ellos en 1985 en su particular No Future. ¿Dónde está el porvenir que crearon nuestros viejos? ¿Dónde está el porvenir que forjaron nuestros viejos? ¿Dónde está el porvenir? Se preguntaban Josu, Juanma y Paco, la banda bilbaína, en un tema en el que denunciaban un futuro sombrío y sin oportunidades. Busco en la basura algo mejor. Busco en la basura algo nuevo. Busco en la basura solución. Busco en la basura algo nuevo, la solución, cantaban en su disco Esquizofrenia. Y en 2022 volvemos al mismo lugar. ¿Estará en la basura la solución? Bueno, pues atención a esta historia. Escuchando una entrevista en nuestro programa a Héctor García Barnés, el autor de Futurofobia, la arquitecta y urbanista Jaione Ortiz de Zárate, investigadora en el BC3, el Basque Center for Climate Change, pensó cómo relacionar ese miedo al futuro con la margen izquierda de la ría de Bilbao y el desarrollo del punk. Nos parece tal temazo que hemos dicho, pues vamos a invitar a Jaione. Kaiso, ¿cómo estás? Pues bien, bien, me lo he echado un flancillo, pero bien. No, hombre, tú estás en casa. Vaya que sí, vaya que sí. Estás en casa en Bilbo y estás en casa en Carne Cruda. Claro, claro, y con mi punk, por Con supuesto. tu punk, por supuesto. Por supuesto. Oye, frente a la futurofobia propones la futurofilia, frente a la distopía paralizante, la utopía movilizadora. ¿Qué implicaciones tiene ese cambio de mirada? En realidad nosotras reivindicamos la futurofilia. Es verdad que no sé si con arquitecturas del colapso ya voy bien, pero en realidad la futurofilia es algo necesario para nosotras. Desde la investigación que nosotras hacemos en cambio climático y áreas urbanas, creemos que es una mirada completamente necesaria, porque hoy en día los problemas son evidentes. Yo trabajo en hablar del número de muertes porque las ciudades no están bien hechas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso está generando que tanto el cambio climático, la falta de recursos, de repente la inflación, de repente no sabes lo que lleva tu pollo, o sea que en realidad todos vivimos en una especie de parálisis en la que no estamos más que mirando al colapso. Y hay que tener a veces cuidado con las miradas colapsistas, porque también tenemos que ver que hay formas de ilusionarse y que tenemos que ilusionarnos definitivamente, ¿no? Porque estamos en un momento que, como estamos ahora en Bilbo Rock, que tenemos la oportunidad de debatir acerca de lo que queremos para el futuro, ¿no? Que no, esto no siempre ha pasado y ahora estamos en ese momento. Por eso reivindicamos la futurofilia y reivindicamos en poder ilusionarse y poder generar debates, porque sin que nadie crea que el futuro puede ser mejor, no se pueden desarrollar las luchas que lo van a hacer posible. Así que eventos como el de hoy permiten eso, puro punk. Me voy a levantar y arrancar un aplauso, madre de Dios. Pues mira, Jaione, vamos a hacer una cosa. Nosotros hemos anunciado este programa como Arquitecturas para el Colapso, pero le vamos a cambiar el título en el podcast y lo vamos a subir como Arquitecturas para otro futuro posible. Me encanta. Por ti. Creo que te lo agradezco. Si no, Uy, Dios mío, gracias. No paras de crear, hija. Yo creo que te voy a regalar una camiseta también. A Violeta, la próxima Violeta. Sí, por favor. Pero explícanos, que esto es magnífico, cómo se relaciona el punk, el no future y la arquitectura y el urbanismo de la margen izquierda de Bilbao. O sea, yo creo que para poder entender eso hay que entender que la futurofobia no es algo que sea actual, ¿no? Por eso a mí me encantó escuchar el programa, porque en realidad yo ya había escuchado Escorbuto y ya habíamos escuchado lo que era la futurofobia. Puede que hoy en día esté más cerca de nosotros que nunca, ¿no? Y por eso hay que entender cuál fue la transformación de Bilbao. Empezamos desde 1950, todo el modelo industrial del modelo económico que tenía Bilbao. Eso produjo que muchísima gente, sobre todo de Castilla y León, Galicia, Andalucía, vinieran a ocupar la ciudad, a buscar trabajo y dejar el mundo rural. Entonces, la margen izquierda se llena de toda esta gente, se triplica la población y esta gente busca maneras de vivir y, por supuesto, lo que hace la ciudad es ofrecerle unas viviendas
poco salubres, por mucho que durante los 70 se intentó arreglar eso de alguna manera, la especulación solo hizo viviendas obreras que básicamente no consiguieron generar una buena vida para estas personas, y luego, sobre todo, que vivían en una contaminación extrema, ¿no? Y luego todo esto tiene que ver con la ría, por supuesto, porque la ría acoge todo esto. La ría es un espacio donde están todos los residuos industriales, está todo lleno de contaminación, como muchos sabemos aquí, pero sobre todo también tiene los residuos fecales. Y como bien dice Escorbuto, la gente en la margen izquierda vivía en una nube negra llena de mierda que pues desprendía muy mal olor, ¿no? O sea que esa era cómo vivía la gente en ese momento. Cuando llegan los 80 y está la crisis del petróleo, que es algo importante que tenemos que recordar, que ya ha habido crisis del petróleo, y de repente todas estas fábricas quedan vacías. Hay una ría que está podrida, toda ella, y tenemos un montón de espacios con los que ya no sabemos qué hacer. Pero es que no solo tenemos eso, tenemos a un área superpoblada de personas que ya viven en condiciones insalubres y contaminadas, y que todavía, con todo el paro que se generó, estas personas sí que no veían un futuro, estas personas sí que no tenían un porvenir, y la ciudad les había dejado de lado de alguna manera, ¿no? Y ese es el nacimiento del punk. La verdadera futurofobia nace de ahí. Para mí lo interesante de lo que se hizo es que ellos expresaron la futurofobia desde la emoción, y fueron creativos y nos emocionaron con su resignación, ¿no? Y que es de alguna manera la futurofilia, ¿no? Como provoquemos de nuestra resignación algo cultural, algo que nos emocione, y que de nuevo sea un buen discurso y una vía para hablar de la situación de la ciudad. Luego pasaron los años y, como todo el mundo conoce, pues Bilbao puso un Guggenheim, que no fue una apuesta cultural, fue una apuesta de cambio de modelo económico. Se utilizaron estos suelos, el paisaje del postapocalipsis industrial desapareció de alguna manera porque se utilizaron todos esos espacios para mejorar la vida de la gente. De alguna manera lo ha conseguido, pero creo que de momento hemos vuelto a la futurofobia, ¿no? De repente hemos vuelto a ese momento, ¿no? Y por eso hay tantos grupos punk ahora. Creo que sí, están volviendo, ¿verdad? Sí, está volviendo. Bueno, has contado maravillosamente, lo has resumido muy bien, cómo los cambios en las ciudades también nos muestran hacia dónde se dirige nuestro futuro. Perdida la esperanza, perdida la ilusión, los problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos caen rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. El futuro no se ve, cantaba Escorbuto en Cerebro Destruido, así que vamos a intentar darle la vuelta. ¿Qué futuro ves tú? ¿Qué futuro debemos intentar ver? Yo creo que, no es que veamos un futuro, ¿no? Y por eso lo digo, no es que haya que imaginar un futuro y llegar a él. La cosa es poder pensar que puede ser mejor, y que simplemente, como hacían los Parabellum, cogieran una birra, salían a la calle y iban a tocar la guitarra. O sea, quiero decir, creo que hay cierta parálisis de la propia creatividad que está generada por el discurso colapsista. Entonces, para mí no es pensar en una ciudad del futuro, porque eso sería pues prácticamente ponerle un límite a Escorbuto. Y eso no y se eso puede nunca, hacer, ese eso límite es nunca imposible. Para nada. Claro. Lo que quiero es volver a recuperar los espacios donde la gente se reunía. Lo que hicieron los Gasteches aquí, lo que significa Bilbo Rock, lo que significa Zorrozaurre, lo que significa la terminal, tener mucho cuidado con perder esos espacios, ¿no? Porque al final se diluyeron de alguna manera y hemos perdido los espacios donde hemos tenido encuentros como este para debatir y para pensar en posibles futuros, para luego tomarte una birra y ocupar la calle, ¿no? Y si te apetece plantar patatas en la Gran Vía de Bilbao, debajo de un árbol, pues hazlo, ¿no? Me refiero a volver a tomar la calle, a hacer una pequeña rebelión por cada uno de nosotros. ¿Cómo que pequeña? Grande. Pues, una gran rebelión. Pues bien de patatas. Sí, efectivamente, bien de patatas. Bueno, tú trabajas para el Centro Vasco para el Cambio Climático. ¿Cómo podemos luchar y adaptarnos desde la arquitectura ante esa crisis del clima? Yo creo que principalmente, nosotros sí trabajamos mucho en estrategias físicas, ¿no? De cómo se puede hacer, ¿no? Evidentemente está la parte de volver a renaturalizar las ciudades y revertir todo lo que se ha hecho. Pero principalmente, para mí, después de esta investigación y las investigaciones que nosotras llevamos a cabo, siempre hay que entender que el cambio climático no es un problema ambiental para nada. El cambio climático es un problema político y es un problema económico. Y lo que hay que hacer es
primero poner eso encima de la mesa y después hablamos de las soluciones de cómo se revierte el clima, ¿no? Todos podemos pensar en dejar de usar el coche, cortar las emisiones, pero mientras Kim Kardashian vaya a darse una vuelta con su jet privado, pues hemos perdido de nuevo la lucha, ¿verdad? Pero para toda esta gente y la gente que nos escucha, ¿eso en arquitectura cómo se hace? ¿Cómo hacemos una ciudad donde se emita menos, donde seamos más eficientes, donde seamos mejores humanos para el planeta? Pues, por nuestra parte, es principalmente encontrando dónde están las vulnerabilidades y primero pensar en las personas vulnerables, dónde están esas áreas, ¿no? Luego nos ocupamos del resto. Y desde ahí pensar en cómo esas vulnerabilidades, a través de reverdecer las fachadas, generar espacios de frescor, más bien desde la adaptación climática. Los poderes de la adaptación, de la mitigación, tienen que ver con poderes políticos, pero nosotros tenemos que pensar en que la gente pueda ir a trabajar de otra manera, que pueda trabajar de otra manera y que siempre se encuentre alrededor de espacios verdes y que precisamente también hay que pensar en el mundo animal, que es algo que no se piensa, pero que podamos volver a recuperar esos espacios tróficos por donde antes pasaban los pájaros, que son elementos muy sensibles de la ciudad, pero que aportan muchísimo tanto a la salud mental, tanto a la mitigación del clima y, bueno, pues básicamente volver a generar un ecosistema urbano del que en algún momento proveníamos. Está claro que poner aire acondicionado en las rejillas del suelo no es la solución. Pues, hombre, seguramente para los sauditas sí. Pero para el resto, no. No. Jaiones, qué ricasco. Esta se ha hecho. Los culos cagones son manicadas por los balcones. Viven en altos edificios entre el lujo y el confort. De ti depende, es otro tema de Escorbuto en el que también relacionan la clase social con la arquitectura. Y como de nosotros y nosotras depende, queríamos hablar de un proyecto en el que la gente es la que diseña sus casas y cambia la arquitectura asociada a la clase social. Sí, y el arquitecto David Juárez forma parte del colectivo de urbanismo y arquitectura de código abierto Straddle 3, o Straddle 3, como queráis verlo, y del proyecto WikiHousing. David, crudas tardes, ¿cómo estás? Crudas tardes. ¿Qué es WikiHousing? Pues WikiHousing es sobre todo una aventura porque además sin aventura no hay futuro, y tiene que ver con volver de la pandemia a imaginarse una aventura, en la que lo que hemos hecho es un llamamiento abierto a todas las exploradoras y exploradores de entre 18 y 35 años del área de Barcelona que quieran apuntarse a enfrentarse con la selva urbana, donde no hay muchas chabolas para ello. Y entonces imaginar cómo poder ocupar la ciudad de otra manera, trabajar primero una fase formativa para poder llegar a codiseñar, para poder llegar a prefabricar y finalmente construir con sus propias manos, con nuestras propias manos, un primer edificio que quisiera ser el primero de muchos. ¿Esto ya está en marcha? Sí, está en marcha. Hemos pasado por la fase formativa, estamos terminando la fase codiseño y ya hemos empezado a prefabricar, pues no podíamos esperar. ¿Y qué es lo que está diseñando la gente? ¿Qué ha pensado? Pues es un edificio de vivienda colectiva, reinventando el concepto de vivienda colectiva, en un barrio muy céntrico de Barcelona, el barrio de Poble Sec, un barrio muy tensionado, con muchos problemas de gentrificación, con afortunadamente, mucha lucha por el derecho a la vivienda. Y es un edificio con características bastante especiales, porque, a ver, tiene que corresponder como a bastantes inputs o a bastantes condiciones. Por ejemplo, tiene que poder construirse por parte de toda esta gente con una ayuda profesional externa mínima. Tiene que hacerlo con nuestras propias manos, de verdad. Exactamente, literalmente. Sí. Sí. Como los señores que construyeron esta iglesia. Exactamente, sí, pero somos mucho más de dos. Afortunadamente. Sí, no, la idea es, ya el mismo nombre WikiHousing, que tiene este punto anglófilo que no sé si me convence mucho, pero sí que se refiere a la Wikipedia como una de las demostraciones de cómo entre mucha gente se puede, de alguna forma, demostrar que las cosas, los retos mayores se pueden conseguir. ¿Pero cómo era esa casa? Que la estabas explicando y te he interrumpido. Sí, no, la casa, que creo que veremos alguna imagen por ahí. Bueno, aquí vemos cómo la gente está trabajando en el proyecto. Está creando. No pueden parar de crear. Bueno, pues tiene unas condiciones.
hemos decidido que sea fundamentalmente de madera, aunque evidentemente también se emplean otros materiales, muchos de ellos reutilizados y reciclados. También buscamos en la basura como escorbuto. Muy bien. Muy bien. Y entonces nos hemos inventado un sistema WikiHousing de construcción, que son unos paneles prefabricados pequeños, ligeros, que entre 4 o 5 personas se pueden levantar y se pueden colocar. Y a partir de este elemento básico se puede configurar una vivienda que se podría desmontar y volver a montar de otra manera. ¿Casas separadas? Entiendo. No un edificio. Es un edificio, Sí, es un edificio, pues estamos por la densidad. Además, también hay una cosa importante que llevamos algunos años trabajando, que es como reivindicar esos espacios que están en el centro de la ciudad, están en los lugares donde hay más desahucios, donde hay más tensión, pero que son lugares que por alguna razón no interesan demasiado al mercado o que son titularidad pública, pero las administraciones no los mueven, como pueden ser pequeños solares, edificios que podrían crecer. Hemos hecho proyectos, por poner ejemplos, encima de una estación de metro del barrio de Gracia hicimos 20 viviendas con espacios comunes. No lo hemos realizado pero sí que hemos hecho otros. Hemos hecho viviendas con contenedores al lado de las Ramblas, hemos hecho un proyecto de 47 viviendas encima de un gimnasio social en el barrio del Raval. Estamos construyendo y casi terminando un proyecto de vivienda joven en Caldas de Montbui. Entonces, para nosotros es muy importante hacerlo. O sea, de alguna manera, construirlo para evitar que te vengan a decir, no, es que esto es una majarada, esto es una idea bonita, pero no es viable. Para que no te puedan decir que no se puede, que sí se puede. Exactamente. ¿Y por qué se pueden desmontar? ¿Por qué no tienen que ser permanentes estas viviendas o estas construcciones? Pregunta. A ver, se pueden desmontar primero porque, por un lado, si puedes desmontar algo, puedes reutilizar todo. Entonces, lo que se llama tradicionalmente cerrar el ciclo de los materiales se basa mucho en la reversibilidad. A mí no me gusta demasiado usar la palabra edificio temporal, pero sí me gusta reversibilidad, flexibilidad, reconfigurabilidad. Entonces, hay una cosa que creo que también alguna imagen se puede ver por ahí, que es una maqueta, no es esta, este es el edificio de Caldas. Es una maqueta que fue el principio sobre el cual apoyamos el proyecto, digamos, colaborativo de ecodiseño. Entonces, diseñar juntas no es poner una hoja en blanco y decir, bueno, ¿a ti qué se te ocurre? Claro. Tiene muchas etapas, pero una etapa que nos imaginamos interesante era montar como si fuera un sistema de construcción tipo Tente, Lego, llámale como quieras, que además se basa en el sistema real que vamos a construir, para que esa maqueta la pudiéramos montar y desmontar 16 veces. Y eso exactamente es lo que hicimos. A mí me parece muy buena idea lo de desmontar la casa, porque si vienen a desahuciarte, desmontas la casa y te la llevas a otro sitio. O sea, IKEA, pero bien. IDEACA. Sí. Bien, claro. ¿no? Te quería preguntar, el acceso a la vivienda es un derecho constitucional que hoy no se cumple. Vaya, por lo que sea. Por lo que sea, no vamos a tener una casa en la puta vida, como decía Juventud sin Futuro ya en 2006-2007. ¿Podemos romper esa barrera con proyectos como el WikiHousing, hacer que sí sea un derecho real? Eso es lo que estamos intentando, porque este proyecto es posible gracias a un montón de energías reunidas. Por un lado estamos las 3 entidades que principalmente lo hemos promovido, pero después está el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona mediante una convocatoria que había, que era precisamente para imaginar la ciudad de otra manera, que se llama La Ciudad Proactiva, la buena sintonía con distintos departamentos del propio Ayuntamiento, pero también con la red de Ateneos de Fabricación Digital, con el Colegio de Arquitectos que también está apoyando, con empresas de materiales de construcción, con una empresa de energías renovables, y entonces el proyecto ha ido creciendo a medida que iban creciendo los apoyos. Primero íbamos a hacer una cosa más pequeñita y ahora vamos a hacer un edificio de 5 plantas. La verdad es que esta es una aventura así orgánica y que para mí forma parte de su naturaleza, es el ADN. O sea, no sabíamos muy bien a dónde íbamos a parar y ahora ya empezamos a tener una visión. ¿Y esto está ocurriendo en más sitios? ¿Se está apostando porque sea la propia ciudadanía la que construya su propio hábitat? Bueno, sí que está pasando. Afortunadamente estamos en Urbanbat y Urbanbat es uno de los lugares donde nos hemos ido reuniendo. Yo llevo no sé cuántos programas de carne cruda ya. No, la verdad es que todo esto nos hemos reunido mucho alrededor de principalmente de una entidad que colaboramos a formar hace 15 años, que se llama Arquitecturas Colectivas, y que es precisamente un intento de poder hacer arquitectura desde la base, de hacer arquitectura desde conocimientos diversos, desde sensibilidades diversas, y que, como digo, lleva 15 años en marcha y ha tenido como muchos resultados.
Entonces, nosotros somos un pequeño fragmento de todo este conglomerado. Luego hay muchos más. Luego tenemos, por ejemplo, las cooperativas de vivienda en cesión de uso que están causando bastante furor. Tenemos fenómenos como lo que llamamos la parcería urbana, que es darle el derecho al arrendatario a transformar en lugar de pagar, etcétera. ¿No? Hay fenómenos que están emergiendo, pero bueno, volviendo un poquito a... Tenemos la posibilidad de conseguir el derecho a la vivienda pública, como se supone, o tenemos derecho a la... Dice la Constitución. Sí, tenemos derecho a la sanidad pública, a la educación pública, a la vivienda pública tendría que estar en el mismo rango. Entonces, está claro que fácil no va a ser, pero que estamos poniendo toda la carne en el asador y en este sentido me parece que precisamente ir a una administración pública y decirle, a ver, tú lo quieres hacer, nunca te van a decir que no. Claro. Entonces tú le dices, vale, ¿cuál es el problema? Y dice, bueno, pues los recursos económicos son limitados. Dice, bueno, vamos a hacerlo económico, pues vamos a reutilizar, vamos a utilizar mano de obra voluntaria, vamos a hacerlo de una manera que te va a salir más barato. No, pero es que no hay suelo. Digo, no, bueno, a ver, perdona. Hay solares que no usáis, hay edificios que pueden crecer, hay edificios que están obsoletos. Tenemos una lista, ya. No, es que no, el operador municipal de vivienda está saturado y estamos haciendo ya mucha vivienda. Y digo, vea, pero no es suficiente. Entonces, ¿podemos hacerla juntos? O sea, podemos establecer vías de comunicación y de colaboración entre la administración pública. Es una reivindicación de lo público, tengo que decir. El solar es público, está cedido por el ayuntamiento, una buena parte de la financiación también es pública. Entonces, es una reivindicación de lo público, pero creo que es importante, no ha sido idea de lo público. Muy bien ahí, luchando contra Blackstone y los fondos buitre. Gracias. Claro que sí. Pues eso hemos intentado hoy. Como decía David, poner toda la carne en el asador. David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. En el futuro que nosotras imaginamos, la clase trabajadora no está sometida por una arquitectura atroz. En el futuro que imaginamos, la vida está en el centro. De quienes llegan a la muerte sin poder disfrutar de la vida, habla el tema con el que se despide Amorante. Ha muerto mi madre, extenuada por el trabajo. Se ha muerto por amor al trabajo sin llegar a saber para qué sirve la vida. La tía ha muerto también. De la misma manera, ha muerto la tía. Son los versos de José Anarche, uno de los grandes poetas vascos, autor del mítico poema Txori Atxori, que musicó Mikel Laboa. Y ahora Morante convierte en catedral su Ama Gil Zaigu. Tanaren amoreagatik hiltza zertarako da bizitza dakitera iritsi gabe zertarako da bizitza dakitera iritsi gabe. Izeba ere hilda, era berdinean hilda. Izeba ere hilda, era berdinean hilda. Izeba, Izeba, Izeba. Oh.
Tenéis que verlo en directo, los que estáis escuchando el podcast, cómo hace el robot. Sí, o sea, es que lo tiene todo Cher, Stand By Me y el robot. Lo tiene todo. Iván, es que ricasco eta sorteón. Qué placerazo ha sido tenerte hoy aquí en el Urban Bat, que por cierto ha hecho un pedazo de fanzine en el que salimos aquí nosotras, carne cruda, fancinerosos. Además, guapísimo. Tengo que decir que la foto es muy antigua y yo no estoy. Es verdad. Esto Ya lo he dicho. Ya lo has dicho, había que decirlo. Pero bueno, había que decirlo. es la foto más guapa que tiene este equipo, la verdad. Guapísimo esto. Sí. Fancinerosos que no fascinerosos. ¡Vamos! Para imaginar un futuro mejor es fundamental romper con las estructuras y arquitecturas que no nos permiten pensar en utopía. Para nosotras esta república es una utopía que se ha hecho realidad, es la demostración de que sí se puede, de que podemos pensar al margen, en los márgenes de la ría y convertir nuestras arquitecturas mentales en realidades posibles y habitables. Gracias a Urban Bat por permitirnos pensar el futuro más allá del no futuro. Y por invitarnos a su festival y a imaginar con ellas. Y a vosotras y vosotros por ser nuestra parroquia, nuestra casa, nuestro hogar y dar calor y refugio siempre a esta familia de la que hoy hemos venido Celtia Tabeayo, Marta González, Elena Gómez, Javier Gallego Crudo y Violeta Muñoz Star. Hoy con nuestro técnico de confianza en Bilbo, Alberto de la Hoz, aplausaco, porque esto suena muy bien. Nos vamos, ¿lo habéis pasado bien? ¡Que si lo habéis pasado bien! ¡Hasta la próxima, Viar Arte! Y que la radio os acompañe.